Buenos días, chicos. Este videíto es para los de cuarto y quinto. El tema de hoy es origen y evolución del castellano. En el video anterior les mostré cómo preparar la línea del tiempo y hoy vamos a empezar a usar esto. Recuerden que tienen que hacer dos actividades con estos videos. Una de ellas es completar la línea del tiempo de la manera que yo les voy a mostrar, probablemente utilizando el pizarrón o esta hoja. Cada uno tiene que completar la suya porque esto es un trabajo práctico que de algún modo hay que entregar. Probablemente yo les voy pidiendo que me vayan mandando fotos de su trabajo práctico, fotos que sean legibles. Y cuando nos veamos en persona, tal vez les pida que me lo entreguen. Así que por favor que cada uno lo vaya haciendo. La segunda cosa que hay que hacer con este video es tomar un apunte para que en sus carpetas quede la información. Yo les voy a adjuntar también un archivo. Permiso, la profe Pauli me está ayudando. Hola Pauli. Les voy a adjuntar un archivo, fíjense, que se llama Origen y Evolución del Castellano, que es un soporte con algunos apuntes, pero que es absolutamente insuficiente, así que tiene que cada uno completar su carpetita, por favor. Bien, con los de cuarto ya habíamos empezado a conversar sobre esto, con los de quinto no, porque ni siquiera nos habíamos visto. Y les cuento, ¿por qué motivo, perdón por el ruido, por qué motivo les hice poner en la línea del tiempo como punto de inicio el año 4006 antes de Cristo? Recuerden que el 0 con la cruz indica la venida de Cristo, la primera venida, el nacimiento de Jesús en la tierra. En el video anterior dije que hacia este lado teníamos la era precristiana y que a continuación teníamos la era postcristiana, cosa que no existe, así que me rectifico. Lo que hay después de la cruz se llama era cristiana, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar con esta parte de la línea del tiempo y nos va a llevar un rato, ¿sí? Bien, ¿por qué señalamos el año 4006 como el inicio de nuestro estudio? Bueno, es la época en la que ubicamos el origen de las capacidades lingüísticas del ser humano. Ustedes saben, nosotros somos un colegio cristiano que creemos en la Biblia como palabra revelada de Dios y que la teoría a la que nosotros abonamos, la teoría del origen de la vida en la tierra, es la teoría creacionista. Nosotros creemos que Dios, tal como dice la Biblia en el libro del Génesis, creó desde la nada la tierra, los seres vivos, las plantas, al ser humano, en una semana literal de 7 días, y los estudiosos han dado en fechar este evento de creación de Dios en el año 4006 a.C. Es una fecha, estimo yo, que aproximada, no estricta, pero bueno, nosotros la vamos a utilizar. Por supuesto, no es la única teoría que existe respecto al origen de la humanidad. Ustedes conocerán la teoría de la evolución. Y voy a detenerme un momento en esto. Nosotros no vamos a hacer una crítica de ninguna de las dos teorías, porque para poder criticarlas es necesario que las conozcamos. No podemos criticar algo que no conocemos, porque si no lo conocemos nuestra crítica es un prejuicio. Que nosotros nos paremos en una posición de superioridad, es decir, yo creo en esto, todos los demás están equivocados porque piensan que descendemos del mono. Bueno, es una reducción muy simplista y de personas ignorantes e intolerantes. Del mismo modo que si nos ponemos en una posición cientificista y decimos todos los que creen en estos mitos viven en una era de pensamiento mágico y son todos unos retrógrados, también estamos siendo prejuiciosos y no estamos respetando la libertad que tenemos de opinar y de pensar, que es una libertad que nosotros mismos sostenemos que Dios se la dio al ser humano. Aún nos dio la capacidad para elegir, aunque nos equivoquemos. Así que, bueno, nosotros como institución cristiana creemos en la creación divina. Yo voy a señalarles algunas similitudes respecto al tema que nos ocupa,
que es el tema del origen del lenguaje. Algunas similitudes entre las dos teorías. Por ejemplo, la fecha. La fecha que yo les había mencionado, el 4006 a.C., es una fecha en la que coinciden las dos teorías. ¿En qué coinciden? En que la capacidad de hablar y de simbolizar el pensamiento a través de palabras y de hablarlas, no de escribirlas todavía, pero sí de hablar, esa capacidad fue desarrollada en el ser humano en torno al año 4006. Se los voy a dibujar un poquito en el pizarrón. Esta es la línea que vamos a usar por ahora, año 0. 4006, recuerden que si eligen poner los números abajo, traten de conservarlos abajo, si eligen ponerlos arriba, traten de conservarlos arriba para que la información sea coherente. 4006 a.C. tenemos el origen del lenguaje. Los estudiosos de estas ciencias del origen, la evolución del lenguaje, esta ciencia se llama filología, los estudiosos tanto de una teoría, tanto de la creacionista como de la evolucionista, coinciden en 3 puntos. Una es la fecha. Este es uno de los puntos de coincidencia. Uno es la fecha. Otro es la región en la que se origina el lenguaje humano. Lamentablemente perdí un archivo en el que tenía toda esta información con imágenes. Vamos a ver si la encuentro. La región en la que se cree, tanto desde el punto de vista bíblico como desde el punto de vista evolucionista, desde el punto de vista evolucionista, es que el lenguaje surge en la región de la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. A ver si la profe me puede acompañar con el video. Vamos a ver si podemos verlo. No sé si llegan a ver que aquí hay 2 ríos. ¿Sí? Esto es el mar Mediterráneo. ¿Sí? Esto es Egipto, lo que ahora es Siria, Irak, Líbano, Israel, Palestina. Y en esta zona, de este lado está Europa, en esta zona coinciden las 2 teorías que se originó el lenguaje. Ahora enseguida les voy a mostrar evidencia bíblica para sostenerlo desde el punto de vista creacionista, pero que en esta zona surge el lenguaje. El tercer punto, bien, el lugar, entonces la región es en la Mesopotamia. El tercer punto en que las 2 teorías concuerdan es en que se trató de un lenguaje único. Una sola lengua de origen. Les contaba hace un ratito que la ciencia que desarrolla, que estudia todo este asunto de la evolución de las lenguas es la filología. Los filólogos han llegado a esta conclusión a través de lo que se llama la gramática comparada. Toman lenguas actuales, las comparan, encuentran puntos en común y entonces a partir de esas lenguas, de las que hay registro escrito, de las que se conoce su funcionamiento gramatical, de allí comparan palabras y estructuras y han logrado reconstruir la lengua madre de las lenguas que conocemos y de las que tenemos registro. Y se estima que a su vez esa lengua madre, que para las lenguas occidentales se llama indoeuropeo, más adelante vamos a volver sobre este concepto, antes del indoeuropeo hay otra lengua que dio origen al indoeuropeo que se llama proto-indoeuropeo, y se estima que ese proto-indoeuropeo a su vez fue originada por el pre-proto-indoeuropeo, que es una construcción, porque obviamente no hay ningún tipo de registro de esto, y que se considera que fue la lengua original, que era la única que se hablaba en la Tierra en esa época. Proto-indo-europeo.
Bien. Les decía hace un ratito que yo les puedo dar evidencia bíblica respecto para sostener estas afirmaciones, que son compartidas, como les decía recién, también por la teoría evolucionista. En el libro del Génesis, en el capítulo 2, a partir del versículo 8, dice así el relato. Dios el Señor había plantado un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Salteo, versículo 9, el versículo 10 dice, salía del Edén un río que regaba el jardín, y de allí se repartían 4 ramales. El nombre del primero era Pisón, que rodea toda la tierra de Havilá donde hay oro. El nombre del segundo río es Gihón, que rodea toda la tierra de Cus, y presten atención al nombre de los otros 2 ríos, que ya los mencionamos. El tercer río es el Tigris, que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. O sea que la región en la que nosotros estimamos que surge la lengua como tal, la capacidad lingüística en el ser humano, es justamente la región de la Mesopotamia, que es lo mismo que sostiene la teoría evolucionista. Sigo adelante y fíjense, salteo un poquito, voy al versículo 19, capítulo 2 de Génesis, versículo 19, dice lo siguiente. Dios el Señor, que había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo, los trajo a Adán para que viera cómo los había de llamar. Y el nombre que Adán les dio, ese fue su nombre. Y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo, a todo animal del campo. Fíjense este detalle. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea completo, inclusive con la capacidad lingüística. Fíjense que de hecho la primera tarea que Dios le da al hombre es una tarea lingüística. Adán, el ser humano, tiene que poner nombres, y en otras versiones de la Biblia dice que el nombre que Adán les puso es el nombre que hoy en día tienen. La lengua es un sistema de símbolos, ¿sí? Me han escuchado decir más de una vez que cuáles son las funciones del lenguaje. Muchas veces cuando yo les pregunto para qué sirve el lenguaje, me dicen para comunicarse, y está bien, pero hay una función que es anterior a la comunicación, y que es la de estructurar nuestro pensamiento. Nosotros pensamos a través del lenguaje, ordenamos nuestra cabeza, nuestro pensamiento a través del lenguaje. Si nosotros no contamos con un lenguaje suficientemente desarrollado, difícilmente... ¿Listo? Bueno, perdón, tuve que interrumpirlo porque tuvimos estas cosas que pasan cuando grabas un video. Bien, les decía, cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo ya con la capacidad lingüística, y que nosotros necesitamos el lenguaje no solo por un tema comunicativo, sino también lo necesitamos para estructurar nuestro pensamiento. Nosotros precisamos el lenguaje, ¿sí? Lo necesitamos porque si nosotros no tenemos un pensamiento propio, si nosotros no desarrollamos las herramientas del lenguaje, nuestras herramientas para pensar van a ser pobres. Y si nuestras herramientas para pensar son pobres, somos vulnerables a la ideología de cualquier otra persona que nos quiera manipular. Por eso yo estoy dedicando este tiempo para que reflexionemos acerca del lenguaje, su origen, su evolución, y que en algún momento hagamos una proyección sobre qué es lo que va a pasar con el lenguaje y cuál es nuestro rol, nuestra función activa para su conservación. Bien, vuelvo. Entonces dijimos, ¿desde cuándo existe el lenguaje? Bueno, según la teoría creacionista, existe desde que Dios creó al ser humano, ya lo dotó con la función lingüística. ¿En qué región ocurrió esto? Según la Biblia, en la región de la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Y en tercer lugar, el tema de la lengua única aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 11. No sé si recuerdan la historia de la Torre de Babel. El capítulo 11, que es posterior al diluvio universal, que si en algún momento a alguien le interesa puntualmente la cronología del Génesis, cuántos años pasaron desde la creación hasta el diluvio y etcétera, yo puedo compartirles un pequeñito estudio que hice respecto a eso. Bien, capítulo 11, la Biblia dice lo siguiente. Había entonces, estamos hablando alrededor de 1500 años después de la creación, había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Entonces, según la Biblia, tenemos el respaldo para esta tercera afirmación, que es que en el origen Dios creó un único lenguaje y todos los seres humanos compartían esta única lengua. Bien, por ahora es todo. Enseguida les voy a dejar otro videito con el tema número 2.